Pues muy bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bendiciones, gracias de nuevo por estar ahí un miércoles más. Estamos contentos, felices de poder estar con vosotros. En esta ocasión, pues con esta segunda lección en la que estamos hablando acerca de esta batalla, ¿no? En la que estamos inmersos como creyentes y en las que estamos viendo cosas importantes y edificantes para nuestra vida. Hoy hemos cambiado las tornas, hoy tenemos a Fernando, al cual vamos a someter ahí a un tercer grado de preguntas. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nada, una alegría a ver qué se siente del otro lado, ¿no? De la barrera. Bueno, es un privilegio, ¿no? Muy bien, Gracias a vosotros y a todos los que nos están acompañando, ¿no? En este tiempo. muy bien, muy bien. Pues es un honor, un privilegio, gracias por estar ahí, para hoy aclararnos, instruirnos, enseñarnos acerca de la palabra de Dios. Así. Hoy con esta segunda lección, Ujú. titulada Un llamado a ser fuertes en el Señor, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando acerca de, bueno, pues ese llamado que tenemos a vivir como creyentes, a ser cristianos, pero claro, estuvimos viendo que estamos dentro de una batalla, no hay un punto Sí. neutral, ¿verdad?, en esta batalla. Y bueno, pues hay una serie de llamados que el Señor nos hace. Veíamos la semana pasada cómo se nos llama a tener una clara resolución y a ser valientes Eso es. para vivir poniendo por obra la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, hoy el apóstol Pablo nos presenta un nuevo reto, ¿verdad? Como parte de ese llamado, él nos llama a buscar esa fuente en la cual nosotros podemos ser fuertes, ¿no? Podemos Así es. estar fortalecidos en el Señor. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Que como dice la Biblia, fortaleceos en el Señor. Esa Ujú. fortaleza no viene de nosotros, no es algo que salga de nosotros, sino que la debemos encontrar, como vamos a ver ahora, y nos va a desarrollar en el Señor, ¿no? Entendiendo que la palabra fuerza o fortaleza en la Biblia Sí. tiene que ver con permanecer, tener la capacidad para permanecer en tu convicción, en tu fe, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos rodea, ¿no? Ok. Entonces, bueno, uno de los nombres que Dios recibe en la Biblia es la gloria o la fuerza de Israel, ¿no? Lo podemos ver en primera de Samuel 15:29. Dios era, por ejemplo, la fuerza, por poner un ejemplo, la fuerza del corazón de David, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando él estaba como pastorcillo, él pudo desafiar al gigante, al que retaba, pues porque su fuerza estaba en el Señor, ¿no? Pero sin él, la verdad es que David temblaba, ¿no? Como todos nosotros debemos temblar a la hora de enfrentar a esos gigantes con los cuales tenemos que batallar cada día, ¿verdad? Entonces, el Señor era la fuerza de David, el Señor debe ser igual nuestra fuerza, el Señor es el que nos ayuda a vencer todas esas adversidades y todos esos gigantes que vienen a nosotros. Ahora, la primera pregunta que te quiero hacer, Fernando, es: Va. Venga. ¿puede el creyente ser fuerte en esta batalla espiritual en la que vivimos sin ser fuerte en Dios? ¿Y por qué? La respuesta es no. Ajá. ¿Y el por qué? Porque no. Porque, como decía alguno, porque no se puede y es imposible. Y lo que es imposible, pues no se puede hacer, ¿no? No, la respuesta es no. Definitivamente no. El creyente no puede enfrentar la batalla con la garantía de éxito al margen del Señor. Y ahí la Biblia es clarísima, ¿no? Tenemos Juan capítulo 15, cuando Cristo le está diciendo a los discípulos: separados de mí, nada sois, nada podéis hacer. Cristo es la fuente, es la vid verdadera, y nosotros somos esos pámpanos que, si damos frutos, es porque estamos ligados, nutridos, fortalecidos, vivificados por la fuente, en este caso la vid, que representa a Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo no solamente lo dijo Cristo, ¿no?, en los evangelios a los discípulos, Manuel, es que el apóstol Pablo en 2 Corintios, en todas las facetas de la vida, sabemos que Juan 15 es a la hora de llevar fruto, pero sabemos que el fruto es un proceso también de mucho conflicto y mucha lucha. Claro. Pero, por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 3, Manuel, versículo 5, cuando habla del ministerio, y todos los que servimos a Dios y queremos servir a Dios, o los que han querido servir a Dios, o lo han hecho en algún momento de su vida, saben lo que es la lucha, ¿no? O sea, el conflicto tan grande.
conflictos internos, miedos, temores, conflictos externos también que vienen a atemorizarnos, ¿no? Y aquí Pablo dice en 2 Corintios 3:5 que, y leo textualmente, dice, no es que seamos competentes nosotros en nuestras fuerzas o en nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de parte de Dios. Y entendemos competencia como no rivalidad, ¿vale? Quiero aclararlo, porque alguien oye competencia, no. Competencia no en el sentido de rivalidad, Sino ser competentes. Exactamente, en el sentido de habilidad, de capacidad. Somos competentes, somos hábiles, somos capaces de hacer algo. Y esa habilidad y capacidad, pues, viene de estar en el Señor, ¿no? Hay un versículo que creo clarísimo, y además tú lo has dicho al principio, estamos en un contexto de batalla, ¿verdad? Estamos en un contexto de lucha, de pelea. Pues Efesios 6:10, cuando se nos dice, además, el título de esta serie de programas y de estudios, la armadura de Dios, ¿no? La armadura del creyente. Bueno, eso viene en Efesios 6, pues un poquito abajo de la descripción de la armadura, en Efesios 6:10, se nos dice, hermanos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que ser fuertes no en nosotros, sino en el Señor y en el poder que tiene su fuerza, ¿de acuerdo? Porque vemos que si no, pues vivimos en ese... Bueno, el conflicto siempre lo tenemos, pero la única posibilidad de vencer es ser fuertes no en nosotros mismos, que somos finitos, limitados, débiles, caídos, sino fortalecernos en otro que no seamos nosotros y en otro que sea ilimitado, perfecto, en este caso el Señor, ¿no? Claro, como tú bien dices, hay un conflicto continuo, porque nosotros hemos sido regenerados por el Señor, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, pero en nuestra carne ahí continúa el pecado, entonces hay esa dicotomía, esa lucha, ¿verdad? Como tú decías. Claro. Y Pablo la dice en Romanos 7, ¿no? Esta lucha interna. Yo quiero hacer lo bueno y al final termino haciendo lo malo. Y luego no quiero hacer lo malo y termino haciendo lo malo, dice. Y él dice, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará? Y habla de ese conflicto. Pero gracias que Romanos no termina en el capítulo 7, en este conflicto, en esta lucha, sino que sigue avanzando en el Romanos 8 y cuando dice, en el Señor. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y habla de vivir en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne, no también por el Espíritu de Dios. Entonces vemos que aunque está el conflicto, podemos, en nuestras fuerzas nunca lo vamos a resolver, pero cuando nos aferramos al Señor, cuando estamos en el Señor, nos aferramos al poder que encontramos en Cristo Jesús, entonces experimentamos eso que dice Isaías 40, 31, lo clásico, no vamos a poner exclusiva como algún problema, pero sí que vamos a poner clásico, ¿vale? El titular, me gustaría ponerlo aquí, clásico, ¿no? Versículo clásico, Isaías 40, 31, que dice que todos los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, ¿de acuerdo? Multiplicarán esas fuerzas. Amén. Y durante toda esta exposición que nos has ido haciendo y mientras nos has ido enumerando y diciéndonos estos versículos, yo creo que además muy conscientemente resaltaba siempre una palabrita pequeñita que hay ahí, ¿no? Que es una preposición, que es la preposición en, ¿no? Que muchas veces cuando lo leemos puede pasar desapercibida, pero tú te has encargado muy bien de que no pasara desapercibida, ahí la has estado resaltando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta preposición en nuestra batalla y en nuestra lucha espiritual? Claro, yo de manera muy intencional y consciente la remarco y la he resaltado, pero es porque nos hemos dado cuenta. Pero es porque, como yo suelo decir, y lo digo yo porque lo dice la Biblia, es que, Manuel, la Biblia se encarga de remarcar esta preposición. Para muestra un botón, Juan 15, es que allí en los primeros 4, 5, 6 versículos, si no la dice 11 o 12 veces, no la dice ninguna. Sí, así es. Entonces, Efesios 6:10, fortalecidos en. Bueno, Manuel, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo en Cristo, sí. Entonces, decías, esta palabrita chiquitita es una preposición. Y fijaros, pre-posición, preposición.
es una partícula, es una preposición, es algo que nos indica nuestra posición previa. Y esto nos tiene que hacer como creyentes muy sabios y muy entendidos, porque en nos hace ver, nos hace entender, por lo menos evaluar, examinar cuál es nuestra posición previa a la batalla. Es decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el Señor o estoy en la carne? ¿Estoy en el Señor o estoy en el mundo? ¿Estoy en los pensamientos? Porque saber esto, entender esto es sumamente importante a la hora de enfrentar esa lucha, ¿no? Saber dónde estamos, cómo estamos, efectivamente, esto es fundamental. Es la posición previa, la preposición. Entonces, decir, ¿cómo estoy yo a la hora de enfrentar la batalla? Es decir, ¿cuál es mi posición? ¿No? Claro. Eso por un lado. Pero también, en segundo lugar, nos da este matiz de estar en. Y eso significa que estar en implica estar metido, introducido, Qué bueno. rodeado de algo. Entonces, estoy metido en el mundo, estoy sacando mi fuerza del mundo, estoy metido en mis pensamientos, estoy sacando la fuerza de mis pensamientos, o estoy metido, introducido, rodeado en Cristo y estoy sacando mi fuerza, mis pensamientos, mi valor, mi coraje, mis convicciones del Señor. Entonces, ¿dónde estoy metido? ¿No? Y nos tiene que... Y qué fácil es, ¿verdad?, caer en ese fallo de estar sumergidos en el mundo, de estar imbuidos en nuestros pensamientos, en nuestra visión, ¿verdad? Qué fácil nos resulta eso, ¿verdad? Y qué atentos tenemos que estar. Y esta preposición en nos coloca ahí, ¿verdad? Es importante. Nos dicen dónde estamos metidos, dónde está metida nuestra vida, dónde nos estamos moviendo, ¿no? ¿En qué ambiente? Nos habla de un ambiente, de un contexto, donde estamos desarrollando y dónde nos estamos moviendo, y dónde tenemos metida nuestra vida, nuestros pensamientos y todo esto. Entonces aquí, claro, tenemos que ser muy sabios. Qué bueno este punto, Fernando. Magnífico este punto, es muy bueno, muy bueno. Y luego ya nos dice que en y termina. Claro, todo esto tiene que estar en el Señor. O sea, nuestra posición previa a la batalla tiene que ser el Señor y la presencia del Señor y la palabra del Señor. Y nuestra vida en la que se mueve y está rodeada, pues justamente lo mismo, ¿no? Entonces, en el Señor, por oposición, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir es que renunciamos, pues, a nuestros propios pensamientos, afectos, a nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad y elegimos, renunciamos a una cosa, decimos no a una cosa, pero decimos sí a otra cosa. Y elegimos, en este caso, elegimos tomar los pensamientos o fortalecernos en los pensamientos de Dios, en los afectos de Dios, en los deseos de Dios, en los pensamientos, deseos y la voluntad que Dios tiene para nosotros, fortalecernos ahí, de acuerdo, para actuar valientemente y enfrentar la batalla, ¿no? Implica nuestra decisión, implica nuestra colaboración, implica el volvernos, ¿no? Implica el involucrar nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros deseos. Qué bueno esto que nos estás explicando, Fernando. Así que básicamente esta pequeña palabrita, esta preposición, bueno, pues por hacer un resumen, lo que nos recuerda es que somos llamados a no olvidar nunca la posición que tenemos, que es en Cristo. Nos recuerda siempre a vivir rodeados de la presencia del Señor y nos recuerda a dejar a un lado, ¿no?, pues nuestras propias emociones, sentimientos o voluntad, y para tomar las que Dios tiene para nuestras vidas y hacernos fuertes ahí y vencer, ¿no?, a la batalla. Y te das cuenta, Manuel, que al final todo esto, tú has dicho una colaboración, ¿no? Y todo esto es como un círculo no vicioso, sino todo lo contrario, virtuoso, en el que si yo soy espiritual, me fortalezco en el Señor. Si yo soy espiritual, busco mi fuerza en el Señor, busco estar en el Señor, porque soy una persona espiritual y no carnal. Por lo tanto, busco estar en el Señor. Y al estar en el Señor, mi vida otra vez se fortalece. Y como mi vida se ha fortalecido, quiero estar en el Señor. Y como estoy en el Señor, pues me vuelvo más fuerte. Es una espiral positiva, virtuosa, que debemos, que el Señor nos dé sabiduría, ¿no?, y entendimiento en todo esto. Amén, amén. Sí, y fíjate, me viene mientras estás explicando todo esto y mientras estamos hablando de esa colaboración y me estabas hablando de ser conscientes y de estar vueltos al Señor, implica nuestra voluntad. Me viene aquí también el ejemplo de la oración, ¿no? El ejemplo de orar, porque nuestra oración sin duda alguna nos fortalece
por supuesto, en el Señor, pero también es cierto que Dios nos ayuda y fortalece nuestra vida de oración, pues por medio de lo que estamos hablando, de una preciosa colaboración y relación en la que tenemos que depender del Señor, ¿no? La Biblia nos dice, por ejemplo, en Romanos 8:26, queremos orar, nos hace una pregunta, ¿no? Queremos orar, pues bueno, ¿dónde encontrar esas palabras de oración, ¿no? Que hemos de pedir correctamente, ¿no? Como conviene. Entonces, por nuestra cuenta, seguramente que pronto nos meteríamos si orásemos por nuestra cuenta, si dependiésemos de nuestras propias fuerzas, seguramente que pronto nos meteríamos en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué nos tienes que decir acerca de esto, Fernando? Pues tú lo has dicho, ¿no? A la hora de orar o de cualquier otra área de nuestra vida, eso es un ejemplo, dependemos del Señor, necesitamos la ayuda. Pero has dicho una palabra clave que me gustaría, si te parece bien, que incidamos. Has dicho esta palabra colaboración, ¿de acuerdo? Y esto es fundamental, porque al final todo este proceso de santidad, todo este proceso de transformación, y una transformación gloriosa, una transformación victoriosa, en la que vamos viendo que vamos venciendo, ¿no? nuestras debilidades, vamos venciendo esas áreas pecaminosas. El Señor nos va dando esa madurez, ¿no? Y va transformándonos de gloria en gloria más esa imagen y semejanza de Jesús. Bueno, todo esto es una colaboración, es decir, este proceso de transformación y de santificación implica una colaboración activa. Y cuando digo colaboración activa, Manuel, me refiero racional, afectiva, consciente y volitiva, es decir, que mentamos todo nuestro ser, una colaboración activa pongamos en la que involucramos nuestra mente, involucramos nuestros afectos, el corazón, involucramos nuestra conciencia, involucramos también nuestra voluntad, ¿no? Claro. Es que al final, Fernando, estar en Cristo y seguir a Cristo implica nuestra voluntad, implica nuestro corazón, implica todo lo que tú nos estás explicando, ¿no? Y claro, sin esto, o sea, no le podemos pedir a Dios que haga lo que nos pertenece hacer a nosotros, ¿no? Hay ciertas cosas que tiene que hacer Dios y que va a hacer solo Dios y solo Él puede hacerlas, pero hay otras que nos corresponden a nosotros, obviamente, ¿no? Y aquí tiene sentido, Manuel, cuando dice Dios está con nosotros y Dios está por nosotros. Pero esta afirmación de que Dios está con nosotros y Dios está por nosotros no nos excluye, es decir, no nos elimina, no nos quita ni nos borra del mapa o de la ecuación. Dios está por nosotros, Dios está con nosotros, es decir, que no desaparecemos de la escena ni del campo de la batalla. Cuando Dios dice yo estoy contigo en la batalla, no dice que Dios nos quita y no tenemos que pelear y que no tenemos que trabajar o colaborar, sino que Él está con nosotros en el día malo, en el día de angustia, en el día de conflicto, pero repito, no nos quita ni nos borra ni de la escena ni del campo de batalla, ¿no? Entonces, cuando decimos que Dios está con nosotros y por nosotros, ahí Dios va a hacer su parte. Y en cuanto a eso, Dios es inigualable, Él es perfecto y Dios va a ser fiel plenamente, 100%. Y de la misma manera que Dios es fiel de manera plena y completa, haciendo su parte, estando con nosotros, estando por nosotros, acompañándonos, no abandonándonos, ¿de acuerdo? Pues también Dios quiere y requiere, Dios espera de nosotros que hagamos nuestra parte. ¿Y nuestra parte cuál es? Pues tú decías orar, ¿no? Es decir, tenemos que orar y tenemos que batallar o afirmar, ¿no? O buscar al Señor. Que esto mismo, Manuel, lo podríamos aplicar a la Biblia. Tenemos que hacer nuestra parte. Una sería la oración, ya lo hemos explicado. Otra sería la Biblia, ¿no? Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que leer la Biblia nosotros. Tenemos que estudiarla nosotros. Tenemos que dedicar tiempo nosotros. Y cuando nosotros hacemos eso, que es lo que nos corresponde, y tú bien decías en nuestra parte, lo que es propio de nosotros, Dios hará la suya. Claro. Que ya nosotros no lo podemos hacer. De hecho, Él dice, presentaos ante Dios como obreros, ¿no? Bien preparados en este aspecto al que estás hablando, acerca de acercarnos a la Biblia. Es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio, porque en definitiva esto es un privilegio, poderte acercar a la palabra de Dios,
con la iluminación del Espíritu Santo para poderla entender y poderla aplicar en nuestras vidas. Esa es otra parte fundamental de nuestra parte, ¿no? Eso es. Y tú has dicho esa consecuencia tan extraordinaria que solamente Dios puede hacer. Yo leo la Biblia, que es lo que tengo que hacer, pero Dios me da el entendimiento. Yo leo la Biblia y estudio la Biblia, que es lo que tengo que hacer, pero Dios me da esa iluminación, Dios me da esa sabiduría. Dios es el que abre los ojos, los oídos de mi entendimiento, para que lo que estoy leyendo, ¿de acuerdo? Esa palabra viva y eficaz, entonces es el Señor el que va a hacer la obra en nosotros. Entonces yo te voy a hacer lo que tengo que hacer, pero lo que ya no puedo hacer yo, que es algo divino, Dios lo va a hacer. Pero yo leo la Biblia y Dios entonces es el que me va a dar, repito, el entendimiento, la comprensión, la sabiduría, la iluminación que cambia y transforma mi vida de una manera sobrenatural y me prepara para el día de la batalla. Me prepara para enfrentar al enemigo y ese día de conflicto, ¿no? Amén, amén. Muy bien, Fernando. Extraordinario todo esto que nos estás haciendo entender, muy, muy bueno. Y bueno, pues acabamos de dar explicación del por qué depender del Señor a la hora de obtener nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Pero vamos un poco más allá, ¿no? ¿Qué razones encontramos en nosotros para nunca olvidar que dependemos de Dios? Porque la tendencia del ser humano es, como decíamos antes, ¿no? Nos cuesta muy poquito salirnos de la presencia de Dios, meternos en nuestro propio mundo, en nuestros propios, sobre todo cuando tenemos problemas, es muy fácil, ¿no? Vernos imbuidos ahí en nuestros propios problemas y olvidarnos de Dios. ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué razones encontramos en nosotros para nunca olvidar depender de Dios? Pues sí, y es verdad. Hemos visto al principio que el hombre en sí es limitado, ¿no? Que la fuerza está en Dios y que debemos estar que debemos colaborar activamente. Y por ser muy, muy fiel a la respuesta, o para dar una buena respuesta y una fiel respuesta, pues hay que ser fiel a esa buena pregunta, ¿no? que has formulado. Y has dicho razones que encontramos, has dicho en nosotros, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Que nos hacen ver que dependemos. Bueno, pues podríamos dar varias y no queremos ni podemos ser exhaustivos, pero me gustaría que por lo menos analicemos 3 cosas, ¿de acuerdo? Y esto es algo que comentábamos antes y que hemos estado viendo y valorando cuando preparábamos el estudio. Yo por lo menos encuentro 3 razones básicas o 3 causas fundamentales en nosotros que nos hacen depender de Dios. Número 1, fijaros, tiene que ver, y permitirme con esta frase un poquito rocambolesca o sofisticada, pero es muy, muy sencilla, tiene que ver con esta realidad ontológica de la conciencia moral que está en nosotros. Me parece así como diciendo, pero ¿qué es lo que nos has lanzado? ¿Qué pedrada nos has lanzado? Es muy sencilla. Cuando digo realidad ontológica de la conciencia, es decir, ontológica viene del ser, de la entidad, de la realidad, de la naturaleza misma de algo. Es decir, hay una realidad de la conciencia, y en este caso una conciencia moral, ¿de acuerdo? Para hacer juicios morales, para saber lo que está bien, lo que está mal, lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, cómo debo hacer las cosas y cómo no debo hacer las cosas. Y cuando digo la conciencia ontológica me refiero a que la conciencia existe, es real. Porque hay muchos, claro, vienen del corte obviamente naturalista, materialista, un corte agnóstico y fundamentalmente ateo, que niegan la realidad o la existencia de una conciencia. No hay una conciencia. Como mucho hay apreciaciones, incluso apreciaciones estéticas, o sea, de lo que a ti te parece bello o malo. Esa es toda la ética, y no me voy a meter, de los escépticos, ¿no? Comenzando con Hume y luego desarrollada incluso en el romanticismo con Nietzsche y demás. Pero lo que quiero decir es que hay una realidad, o sea, hay una conciencia que existe, y que existe porque la vemos compartida, vivida y experimentada por el resto de la humanidad, independientemente, Manuel, de la época, independientemente de la circunstancia, de la situación o de la geografía. Todos compartimos este sentir moral dentro de nosotros que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero no solamente eso, Manuel, fíjate, no solamente compartimos este sentir moral que nos dice lo que está bien y lo que está mal, sino que compartimos este sentir de responsabilidad. Es decir, de que algún día sabemos
que todos tendremos que responder por nuestras acciones. Por eso esta conciencia es moral, pero es responsable. Es decir, tiene un aspecto moral y tiene un aspecto de responsabilidad. Moral, porque nos dice lo que está bien y lo que está mal, y ahí necesitamos depender de Dios, porque Dios es esa fuente perfecta, sublime de la bondad, ¿de acuerdo? Y de la justicia, de lo que está bien y de lo que está mal y de lo que es justo y de lo que es injusto. Por eso nuestra conciencia moral siempre nos va a remitir a Dios como ese paradigma, ¿de acuerdo? O ese ejemplo, ese molde de lo que es la bondad y la justicia perfecta, ¿no? Y cabal. Pero al mismo tiempo, esta conciencia moral tiene un aspecto de responsabilidad que tenemos que responder, sabemos que rendiremos cuenta, ¿no? Delante del Señor. Claro, y cuando no respondemos, Fernando, ocurre lo que nos dice la Biblia, porque uno puede acallar. La conciencia siempre nos va a acusar, siempre nos va a avisar, pero uno puede callar, puede acallar a la conciencia, ¿no? Es lo que la Biblia llama tener una conciencia cauterizada, ¿verdad? Tiene que ver con esto, ¿verdad, Fernando? En primera de Timoteo 4 lo dice, ¿no? Conciencia cauterizada. Romanos 2, Manuel, nos dice Pablo que nuestra conciencia nos va a acusar o nos va a defender. Por lo mismo, porque nos dice lo que está bien y lo que está mal, y nos va a defender o acusar en el día del juicio, porque tendremos que responder, ¿de acuerdo? Entonces, por resumir este primer punto, Manuel, nuestra conciencia, que nos da este sentir tanto moral como de responsabilidad, siempre nos hace volver a Dios y siempre nos hace depender de Dios y ver a Dios como esa fuente de bien y justicia suprema. Al mismo tiempo nos hace alejarnos del mal y alejarnos de nuestra propia maldad y decir, es que no quiero ser como soy, es que no quiero actuar como actúo, y querer cambiar y ver que ese cambio no está en nosotros, y volvemos a lo de antes, ese cambio está en Cristo Jesús. Por eso nuestra conciencia moral nos hace volvernos a Dios, depender de Dios, alejarnos de nuestra propia naturaleza y conducta, ¿de acuerdo? Y volvernos, ¿de acuerdo?, a caminar otra vez con el Señor. ¿Para qué? Para poder vencer ese pecado, esas tinieblas y en última instancia vencer la muerte cuando nos volvemos al Señor. Para ser fuertes en el Señor, en definitiva. Claro, para permanecer en los caminos en los que el Señor nos ha determinado a estar. Y fíjate, ya por terminar con esto y que puedas seguir exponiéndonos más de lo que interesantísimo que nos estás diciendo, es otra de las formas en las que el Señor ha dispuesto para que el hombre no tenga excusa. Es decir, no, oye, es que yo no sabía, ¿no? Porque ahí está la conciencia, hablándonos acerca de ello. Pero, perdona, una ley no escrita, en tablas de piedra o en papel, pero escrita de manera invisible en cada corazón. En nuestros corazones. Pues continúa, Fernando, continúa. Esta es la primera parte que encontramos, o el primer aspecto, decía, razones que encontramos en nosotros que nos hacen depender de nuestra conciencia. Lo primero. Lo segundo es cuando nos miramos, ¿qué es lo segundo que vemos? Pues vemos una naturaleza, una vieja naturaleza, nuestra vieja naturaleza carnal nos hace siempre depender de Dios, ¿no? Entonces, entendemos que cuando nosotros nacemos de nuevo, adquirimos una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo Jesús, pero aún así seguimos en este mundo y conservamos esa vieja naturaleza. Y esta vieja naturaleza carnal, rebelde, que quiere hacer su propia voluntad, satisfacer sus propios deseos, que se aleja del Señor, ¿de acuerdo? Pues todo esto, un poco Romanos 7, lo que decíamos, nos hace depender de Dios. Nuestras propias caídas, nuestras propias debilidades, nuestras inseguridades, nuestros temores, decir, Señor, es que te necesito, ¿no? Entonces, esta naturaleza vieja nos hace depender del Señor porque, en definitiva, lo que anhelamos, Manuel, de igual manera que anteriormente lo que anhelamos es hacer el bien, lo que anhelamos ahora es dominar y tener dominio y tener victoria sobre toda esta tendencia carnal, pecaminosa, llena de estos deseos viciosos, o sea, de estos deseos de la concupiscencia, básicamente, ¿no? Entonces, todos sentimos esa atracción. Por lo tanto, para refrenarla necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Necesitamos, como dice en Romanos 8,
hacer morir las obras de la carne por medio de estar en Cristo Jesús y por medio de estar viviendo en el Espíritu de Dios, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y qué tenemos aclaratorio es todo esto, Fernando, porque muchas veces la gente piensa, bueno, yo recuerdo, ¿no? En la época en la que estuvimos pastoreando allá en Bolaños, recuerdo que tenía una familia preciosa de Bolivia, y el hombre siempre me decía, Demetrio, ¿no? Se llamaba él, siempre me decía, es que mientras que vivamos en este cuerpo es imposible luchar con el pecado, y existe ese miedo, existe ese temor en mucha gente, ¿no? Pero qué bueno que nos estés explicando todo esto para que podamos entender que podemos controlar y dominar, ¿verdad? En el Señor, fortaleciéndonos en Cristo, en el Señor podemos dominar nuestra carne y tener ahí todos esos deseos de la carne bajo la planta de nuestros pies, ¿verdad? Claro, y es que si no fuera así, Manuel, nuestras vidas no cambiarían. Claro, sería imposible. Claro, y si nuestras vidas no cambian, entonces nuestras vidas no se pueden santificar. Y toda esta doctrina de la santificación y todas las demandas de Dios en el Nuevo Testamento para vivir vidas santas y que seamos santificados, las tendríamos que arrancar de nuestras Biblias y literalmente tirarlas a la basura porque no servirían de nada. Claro. Por lo tanto, pero es santificación. Esa victoria sobre la vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo hombre, no está en nosotros, está en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu del Señor. Por eso esta vieja naturaleza nos hace depender del Señor, porque ya no queremos seguir viviendo bajo el yugo, bajo este viejo yugo. Queremos ahora vivir bajo el nuevo yugo, la nueva ley, en este caso, la ley del Espíritu, como viene en Romanos 8. Pero es que, Manuel, mira, rápidamente. En Colosenses 3 se nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba y que nos vistamos como esos hijos escogidos de Dios. Y ahí está la preposición otra vez, en, nuestra mirada ahí está otra vez esa preposición. Hemos visto Romanos 8, Colosenses 3, mira, Gálatas 5 nos dice que si vivimos por el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Fíjate. Y que seamos llenos del Espíritu, nos dice en Gálatas 5, y que si somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a estar saciados por Dios y de esa manera no vamos a satisfacer los deseos de la carne. La manera de no satisfacer los deseos de la carne es estar saciados y satisfechos por el Espíritu de Dios. Claro, cuando tú estás lleno de una cosa no puedes anhelar otra. Estás lleno ya de algo, estás saciado, ¿verdad? Y ese deseo, ese hambre espiritual está saciada, ya no hacen falta los deseos de la carne, ¿eh? Aunque van a estar ahí batallando, van a estar ahí dando la vara, pero vamos a tener la capacidad de controlarlos. Van a estar controladas, van a estar cada vez muriendo, cada vez menguando. Y el último pasaje que te doy, el cuarto, Efesios 5, nos dice lo mismo, que no caminemos neciamente conforme a ese viejo hombre, sino que caminemos de manera sabia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque son días de guerra, días de batalla. Así que no caminemos neciamente, sino que caminemos aprovechando el tiempo, porque los días que estamos viviendo son días malos, de batalla y de conflicto. Qué bueno, qué bueno. Así que necesitamos a Dios, que vive en la eternidad, ¿verdad? Que nos saque de este mundo finito, terrenal, temporal. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, fortalecidos en Él. Necesitamos estar en Él, como decías tú, sumergidos en Él. Claro. Esta es la forma de poder vencer y acabas, Manuel, de mencionar has hablado de Dios que habita en lo eterno, de Dios que habita en esa inmortalidad. Y esto nos serviría para incluir o poner un tercer aspecto de la tercera causa que encontramos en nosotros, en el hombre, que hace al hombre depender de Dios, y especialmente al creyente, ¿no? Al incrédulo lo debería llevar a Dios, su propia conciencia y su propia naturaleza caída lo debería llevar a Dios. Al creyente lo debe hacer fortalecerse. La tercera causa que encontramos nosotros, Manuel, dime si me equivoco o no, pero yo creo, sinceramente, que hay un anhelo de inmortalidad y hay un anhelo de vida eterna
de esa gloria eterna en todos los seres humanos. Absolutamente, absolutamente. ¿Verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y lo dice Eclesiastés, que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre para que éste, el hombre, le busque. Ajá. Busque a Dios. Entonces, San Agustín decía que, oh Dios, tú nos has creado para ti y creaste el hombre para ti. Y el hombre no va a descansar hasta que no te encuentre y no descanse en ti, ¿no? Entonces, ese anhelo, ese sentimiento innato de inmortalidad, de trascendencia, de una vida eterna, de un más allá, eso al incrédulo lo tiene que llevar a Dios. Igual que su conciencia moral lo tiene que llevar a Dios, igual que su vida, caída, naturaleza, su pecado lo tiene que llevar a Dios, lo debería llevar por lo menos a Dios. Este sentimiento de inmortalidad que no lo encuentra en uno mismo, que no lo encuentra en esta tierra o en este mundo, solamente se encuentra en Dios, en alguien que está más allá y que es más grande que el tiempo y que el espacio y que todo lo que tenemos. Y hay un dicho, el Justino, mártir, siglo II, primer padre apostólico, primer gran apologista, que él dijo algo, ¿de acuerdo? Y de esta frase, luego ya todo el mundo ha hecho sus propias frases. Pero él fue el que esbozó esto, Manuel. Dice, solamente Dios, el Dios eterno, pasó y se introdujo en el plano temporal, en el plano de lo humano, de lo terreno. El Dios eterno pasó al plano de los hombres para que los hombres pudiéramos pasar al plano eterno, al plano de lo divino de Dios. Entonces es ahí la frase que el Hijo del Hombre el Hijo de Dios se hizo Hijo de los hombres para que los hijos de los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Sí. Esa frase, que luego no le dan crédito a nadie, bueno, esa frase está inspirada en este pensamiento de Justino Mártir. Tremenda frase, tremendo pensamiento. Pues son estas tres cosas, Manuel, no podemos ser más exhaustivos, pero son estas tres cosas que encontramos, ¿de acuerdo? En resumen sería que nuestra conciencia nos dice una y otra vez que dependemos de Dios para tener paz, nos habla de nuestra justificación. En segundo lugar, nuestra vieja naturaleza nos habla y nos dice que dependemos de Dios para ser transformados, la santificación, y que ese anhelo de inmortalidad que existe en el hombre, ese anhelo de vida eterna, de gloria eterna, pues señalan que dependemos de Dios, ¿no? Para obtener, porque solamente Dios eterno y glorioso es el que nos puede dar esa vida eterna, ¿no? Y que dependemos de esa vida eterna para alcanzarla y alcanzar esa gloria eterna, que es la glorificación. Entonces, esta justificación, santificación, glorificación, que engloba en su conjunto lo que es la salvación. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Por cerrar. Muy bien, pues Fernando, llegamos al final de nuestro estudio. A mí se me ha hecho cortísimo, se me ha pasado en un pispás, ha estado magnífico, buenísimo todo lo que nos has contado, todo lo que nos has enseñado, todo lo que nos has transmitido. Y bueno, como cierre, pues podríamos decir que después de entender todo esto y sabiendo que nuestra fuerza está en el Señor, que no es algo que tenemos nosotros, que no es algo que venga de nosotros, sino que tenemos que poner ese interés en buscar al Señor, en volvernos al Señor y no en nosotros mismos. Yo creo que esto nos debe llevar a vivir, sobre todo, con muchísima humildad. Creo que debemos ser muy humildes, que debemos buscar al Señor con humildad, con anhelo, con deseo. Y bueno, pues recordar siempre, ¿no? Recordar que al ponernos nuestro mejor traje, pues tenemos que estar muy pendientes de quién lo hizo y quién lo pagó. Claro. Y también ponérnoslo, obviamente, no lo dejes ahí en la percha colgado, sino además póntelo. Es un buen ejemplo, Manuel, es muy buen ejemplo. Un buen traje que tienes ahí, dice, oye, Dios me lo compró, Dios me lo regaló. Y el Señor te dice, pues, muchacho, quillo, chico, póntelo. Qué bueno, es úsalo, muy buen ejemplo. Úsalo. Es muy buen ejemplo. Y póntelo con mucha humildad, que es en definitiva como lo tenemos que hacer. Qué bueno. Así que, bueno, Fernando, pues oye, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, por este estudio, por tu tiempo, por tu dedicación.
y creo que este estudio va a ser de muchísima bendición para todos nuestros hermanos y amigos que nos puedan estar viendo en este espacio. Así que, sin más, ya nos despedimos. Eso sí, a la próxima. Nos vemos el próximo miércoles con otro. Vamos a estar trabajando y yendo en esta línea con estos estudios, y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Fernando, y esperamos vernos pronto. Gracias a ti y a todos los que nos han estado acompañando. Hasta la próxima semana. El Señor los bendiga. Bye. Amén.